motora, que el cerebro es audiencia cautiva de lo que sucede en el cuerpo, para poder responder a esas sensaciones, pero también para poder dirigir la respuesta a esos estímulos que estamos sintiendo. Ahora, entrando en sí en la dimensión motora, cuando les dije, es importante traer al cuerpo al aula, ¿no? Traer el movimiento. Lo hacemos desde esta base científica que se fue construyendo en los últimos 25 años. Ya sabíamos de la importancia del movimiento, pero ahorita estamos con un conjunto de investigación cada vez más significativo que demuestra la importancia del movimiento para el cerebro. Por ejemplo, investigaciones que han demostrado que la neurogénesis es posible en el cerebro adulto. Antes pensábamos que la neurogénesis solo se daba en el comienzo del proceso de neurodesarrollo, o sea, a nivel de útero, en los primeros años de vida, que el cerebro podría producir e inducir a determinadas células a que sean células nerviosas, que sean las neuronas o las glías. Entonces, aquí, con las investigaciones realizadas en los últimos años, se ha dado a conocer que en el cerebro adulto sí es posible la neurogénesis. O sea, es posible que algunas células madre sean inducidas por el sistema, por la necesidad, por esa capacidad plástica que tiene el cerebro de transformarse en una célula de tipo nervioso. Y esa transformación que se da gracias a la neuroplasticidad nos enseña que esa producción de nuevas células nerviosas en el cerebro adulto es posible, pero que hasta ahora se está estudiando y no se sabe a ciencia cierta en cuáles son las regiones que pueden producir nuevas neuronas en el cerebro adulto. Pero de algo sí saben, que hay algunas regiones que se producen estas células, como por ejemplo el bulbo olfatorio, y que uno de los factores que han encontrado que estimulan esa producción o esa neurogénesis en el cerebro adulto es exactamente el ejercicio físico. O sea, imagínense hasta qué punto las investigaciones están avanzando, demostrando la importancia del movimiento para el ser humano, ¿no? El ser humano se mueve desde los primeros momentos de vida. Esa es una de las primeras dimensiones que la madre gestante la tiene bien presente. O sea, los primeros movimientos del bebé, cuando el bebé, aunque él comienza a moverse mucho tiempo antes que la mamá lo sienta, ese bebé ya está en movimiento en el vientre materno y toca, ¿no?, las paredes con las partes de su cuerpo, y la mamá tiene la conciencia de esos movimientos. Entonces, es una dimensión de vital importancia. Ya está su proceso, ya se despertó en el vientre materno. Nos ayuda a responder a lo que sentimos, nos ayuda a construir relaciones, nos ayuda a construir habilidades, y principalmente si pensamos en esta dimensión motora como aliado estratégico del aprendizaje, es una dimensión que poco se está utilizando en nuestras aulas, ¿no? Más bien hay un formato muy rígido de las aulas, los chicos sentados en las carpetas, y el cuerpo y el movimiento en sí se queda en segundo plano. ¿Qué es que suelo decir a los profesores, a mis alumnos de la maestría, por ejemplo? Les digo, los profesores de lenguaje que están con los chicos leyendo un cuento del plan lector, una novela del plan lector, muchas veces quieren saber si los estudiantes han leído, si han comprendido, y hacen la típica verificación a través de un test, de una evaluación escrita. Y si nosotros estuviéramos ahorita juntos en un workshop, ustedes conmigo, estaríamos jugando con una pelota acerca de un texto que yo les daría. O sea, ¿dónde quiero llegar? Un chico puede haber leído El Principito y no necesariamente tiene que responder una pregunta a la educadora diciendo qué cosa ha leído, qué cosa ha comprendido. Podemos estar todos en círculo, a ver una pelota en las manos, entrega la pelota a un niño
y el niño o un estudiante y él dice, nombre del autor del Principito, y tira la pelota al compañero A y el compañero responde la pregunta, hace su propia pregunta y tira al compañero C. Y ahí es una forma que a través del movimiento y de un juego en el aula, yo tengo la forma de verificar que los chicos han leído, porque simplemente no es solo responder una pregunta, tienen que construir su propia pregunta. Entonces, tú solo puedes construir la pregunta de un texto que tú realmente lo conociste. Entonces, el llamado de atención de la neuroeducación, de las investigaciones, principalmente en la neurociencia, del movimiento, por así decirlo, es que el cuerpo y el movimiento son soporte para el desarrollo cerebral, el cuerpo y el movimiento son aliados estratégicos para el aprendizaje, el cuerpo necesita estar presente en nuestras aulas, el movimiento necesita estar presente en nuestras aulas, porque el movimiento tiene que ver con el aprendizaje y con muchos otros factores que van a trabajar en conjunto con todas las capacidades y competencias que queremos desarrollar en nuestros niños y niñas, en nuestros estudiantes en sí. Entonces, algunas cosas importantes que me gustaría recordar de este sistema motor es que es tan complejo su trabajo porque él tiene que ponerse de acuerdo, ese sistema motor, con sus diferentes niveles de control motor, tiene que ponerse de acuerdo con más o menos 700 músculos a nivel macro y micro, ¿no? De cómo es que estos músculos van a generar determinados movimientos y esos movimientos en conjunto generan determinadas conductas. Entonces, si ustedes miren la foto que estoy colocando acá, este movimiento que una persona hace simplemente al llevar, ¿no? Hay un plato de comida delante y ella tiene que llevar, tiene que cortar el pedazo de carne, tiene que llevar el pedazo de carne a la boca, o sea, toda este conjunto de movimientos que hace una persona simplemente en el acto de comer, activan muchas regiones en el cerebro y depende de muchas funciones en el cerebro que estén participando en conjunto de este momento, que es el momento motor de cortar el alimento para comer. También vale la pena recordar que el lado derecho del cerebro humano, o sea, el hemisferio derecho, tiene control sobre el lado izquierdo del cuerpo. O sea, aquí es el resultado de esas fibras que suben por la médula y al ingresar al encéfalo, esas fibras cambian de dirección, ¿no? Lo que llamamos la decusación, o sea, de lo que estaba subiendo desde el lado izquierdo al entrar al encéfalo, se va al lado derecho y del derecho se va al lado izquierdo. Entonces, por eso que hay esa dominancia hemisférica cruzada para los patrones de comportamiento. O sea, hemisferio derecho tiene dominancia sobre el movimiento del lado izquierdo del cuerpo y viceversa. Ahí vienen las típicas preguntas, si esa dominancia hemisférica también es para determinadas habilidades cognitivas. No queremos entrar en los mitos del hemisferio derecho versus hemisferio izquierdo, porque a nivel cognitivo los dos hemisferios tienen que trabajar durísimo para el aprendizaje, para la expresión de lo aprendido, para guardar en el almacén de memoria, sino que a nivel motor, sí, es muy notorio eso, a nivel motor, sí, por eso que determinados patrones de movimiento, que vamos a ver un ratito más adelante, son llamados patrones de movimiento cruzado, o sea, el lado izquierdo en contraposición del lado derecho del cuerpo, por ejemplo, para caminar, para marchar, para correr, para gatear, ¿no? Porque es ese movimiento sincronizado que tienen los dos hemisferios para dirigir el lado derecho y el lado izquierdo del cuerpo. Hay características básicas de ese sistema motor, ¿no? Que utiliza
información del sistema sensorial, la información de los diferentes sistemas para producir y corregir movimientos. Hay algo interesante aquí también, que cuando hablamos del sistema motor, hablamos desde los movimientos reflejos que tenemos como seres humanos en los primeros meses de vida, hasta los movimientos más nobles y complejos que es, por ejemplo, el movimiento pinza, que es el movimiento que utilizo yo para agarrar un lápiz, ¿no? Y si tú agarras el lápiz con esa postura pinza, acá estoy desenfocada, con esa postura pinza, que es dedo pulgar con dedo índice, esta aquí es demostración de los niveles más altos corticales del control del movimiento. Entonces, ¿qué significa eso para mí como educador, para mí como padre? Que este sistema de desarrollo, este sistema motor pasa por etapas de desarrollo. Esas etapas de desarrollo responden a algunas formas de organización del cerebro humano, del sistema nervioso central en sí, que va a hacer con que notoriamente vayamos observando la creación, la producción, la corrección de movimientos más gruesos en los primeros momentos de vida, hasta llegar a los movimientos más finos en esos primeros 4 o 5 años, donde la pinza ya va a estar mucho más, ¿cómo se dice? Mucho más estructurada a nivel de mano. ¿Qué nos tiene que no preocupar? ¿Qué es lo que nos tiene que direccionar la planificación de nuestras actividades del área motor? El entendimiento, perdón un momento, es que se me cayó. Un momentito que se desarmó cerró el PowerPoint. Vemos tu presentación con una sola lámina, por si acaso. Sí. Está, se cayó el PowerPoint, se cerró. Ahí está. Perdón. Muy bien. Yo les decía entonces que una de las cosas que nos tiene que llamar la atención es la forma que se organizan estos sistemas sensorial y motor. Y en el caso del sistema motor, como hemos visto, como el sistema nervioso central tiene que ponerse de acuerdo para dirigir, controlar, corregir movimientos vinculados con más o menos 700 músculos en el cuerpo en sí. Me gusta mucho el postulado de Robert Lenk, que es un brasilero, que le habla de 4 elementos básicos de operación de ese sistema motor. Que hay un grupo de células nerviosas vinculadas con la tarea de efectuar los movimientos. Y esas células que están vinculadas con efectuar un movimiento, realizar movimientos, son las células que realmente sinaptan con las fibras musculares. O sea, este grupo de sinapsis que se viene armando, finalmente, en esta unidad motora, que es esta célula nerviosa con una fibra muscular, decir, contrae o decir, estira.
Entonces, esos efectuadores tienen tareas muy básicas como, por ejemplo, realizar los movimientos. Pero hay responsabilidades mucho más complejas que simplemente hacer un movimiento, ejecutar un movimiento en sí, que son la planificación de esos movimientos, o sea, cómo lo vamos a hacer, qué secuencia de movimientos vamos a hacer, cómo vamos a producir esos movimientos en función a una meta, a un objetivo. ¿Quién controla que esos movimientos están siendo ejecutados según los programas que hemos diseñado mentalmente para esos comandos motores? ¿Quién es que ordena, ¿no? ¿Quién es que trabaja coordinando la orden de los que tienen que planificar, que tienen que decir, ese es el movimiento adecuado que se tiene que utilizar para el estímulo A, ese es el movimiento para el estímulo B? ¿Quién es que está coordinando todo eso hasta llegar a los que realmente tienen que hacer el movimiento? Entonces, acá Robert Lent pone 4 categorías: los efectuadores, los ordenadores, los controladores y los planificadores, que son esos grupos de células responsables por este diálogo entre qué estímulo estoy recibiendo y qué tengo que hacer con ese estímulo, cuál es la respuesta que tengo que dar. Aquí se nota claramente que existe una jerarquía que nos va a llevar a entender que existen diferentes niveles de control motor. Un nivel de control muy básico que tiene que ver con movimientos estereotipados de músculos grandes como los músculos de las piernas, así como existe un nivel de control motor mucho más alto a nivel de corteza que te dice, agarra tus dedos, muévelos de tal manera que tú vas a conseguir tal resultado. Entonces, cuando miramos eso, miramos principios. Se cortó a Ana Lucía. Estoy ¿Puedes congelada. repetir desde principios? Ya. Listo. Decía que cuando miramos todo este trabajo que tienen los efectuadores, los ordenadores, los planificadores, ¿no? Este grupo de células que están vinculados con los movimientos, vamos viendo cómo se organizan esos grupos de células. Entonces, hay principios básicos por los cuales ellos se dejan llevar para que ese sistema motor funcione de forma. Un principio es el control jerárquico del movimiento, el otro es el principio de secuencias motoras y el de procesamiento en paralelo. Más o menos como vimos en sensorial, ¿no? No es algo tan lineal que es estímulo y respuesta, no. Hay muchas cosas involucradas con los movimientos, con esos principios que tenemos que dirige el sistema nervioso central. Entonces, por ejemplo, para que yo esté pasando la mano por mi boca, ese movimiento es totalmente intencional, ese movimiento tiene una orden clara. Yo estoy consciente que estoy rascándome la boca, estoy consciente que estoy arreglándome los lentes, pero los otros movimientos que tengo en el cuerpo, como por ejemplo el parpadear, no sé si esa es la palabra, o los movimientos que tiene mi propio corazón, los movimientos de mis vísceras. Hay movimientos que se dan durante todos los minutos de mi vida, algunos estoy conscientes, otros no estoy conscientes. Pero hay una jerarquía, yo no puedo ejecutar un movimiento tan fino sin que mi corteza motora haya indicado. Sin embargo, yo puedo estar acá hablando con ustedes y puedo cruzar mi pierna, y al cruzar mi pierna no estoy interrumpiendo mi pensamiento, porque es un acto mucho más mecánico que requiere menos energía de mi cerebro. Entonces, cuando veo este sistema motor que funciona, ahí ven ustedes esta imagen, ahorita les va a aparecer esta imagen, ven ustedes cómo esos 3 niveles de control motor están en diferentes zonas del sistema nervioso central. Yo veo una zona más baja, que es la zona medular. Yo veo una zona a nivel de tronco encefálico,
que es una zona que es un segundo nivel de control motor, y una zona muy alta, que es la zona cortical. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo, si nos acordamos y pensamos en un sistema nervioso central como mi brazo, déjame ver si consigo ubicar mi brazo aquí en la cámara. La parte de la médula es mi brazo, y acá está el encéfalo, y acá está el tronco encefálico. Entonces yo tengo 3 niveles de control motor muy conocidos. El nivel más bajo, el medular, está vinculado con los movimientos de caminar, ¿no? De que el músculo grueso de la médula en sí aprendió qué tiene que hacer para que caminemos, y no gasta tanta energía de la corteza diciendo, enséñame a caminar todo el tiempo que estoy caminando. Entonces es una forma de ahorrar energía del sistema nervioso central cuando hay una organización, una división de tareas. Sin embargo, por más que la médula sea un nivel de control motor y que tenga un determinado grado de autonomía, si nosotros comenzamos a caminar, pero chocamos con una pared, si no existiera una otra región o un otro nivel de control, ¿no? Con un planificador que viene y dice, este movimiento no sirve para acá, reorganiza, ajusta, sale, estaríamos como los muñequitos de pila que se chocan con la pared y no salen de ahí, ¿no? Entonces lo que hace es la médula, que controla las piernas, sabe que tiene que caminar, exige menos energía de la corteza, pero como yo tengo que cambiar ahorita el movimiento, irme en otra dirección, ya entra niveles de control más altos, ¿no? Aquí me encanta mucho cuando hablamos de esos 3 niveles de control motor, porque vamos viendo que aunque ellos tienen responsabilidades específicas, hay otras estructuras de soporte, como ganglios basales, que están vinculados directamente los ganglios con la escritura. Entonces, imagínense, cómo es que ese proceso de maduración y mielinización del cerebro, que va del centro hasta la parte más externa, que va de abajo hacia arriba, cómo es que nosotros vamos entendiendo por qué determinados movimientos se dan mucho más temprano en la vida que otros, porque dentro de nuestro sistema nervioso central, acá dentro de nuestro cerebrito, esas regiones van cada día más en proceso de maduración y van produciendo los movimientos según ese proceso de mielinización y maduración paulatina. Otra vez se está cortando se cayó de nuevo el PPT. Parece que hay una carga fuerte con este programa, no sé, hoy día. Quizá tienes muchas otras cosas abiertas. Y siempre me parece la misma.
Ujú. Aló, Ana Lucía, no tenemos audio tuyo y bueno, tampoco la presentación. Ya, ¿ahora ya estamos o no? Sí, ahora presentación y audio. Genial. ¿Ya se escucha? Sí, se Sí, escucha. que no sé qué está pasando hoy día, que parece que hay algo con el sistema, ya cerré todas las ventanas que tenía, pero hay algo con el PowerPoint que me está costando. Cuando cambio la diapositiva, cierra el PowerPoint. Mm. Vamos a ver si no vuelve a pasar. Muy bien. Entonces, estábamos hablando, entonces vamos a recordar un poquito. Primero, estamos viendo que el sistema motor, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el movimiento es esencial para el cerebro humano. Esencial porque el cuerpo y el movimiento ayudan a desarrollar el sistema nervioso central, ayudan a que el cerebro aprenda y se desarrolle de forma más significativa, pero a la vez diferentes niveles de control en el sistema nervioso central van a dirigir el comportamiento, van a dirigir el movimiento. Aquí en esta diapositiva les estaba enseñando justamente esto. No hay tres niveles de control motor muy importantes, uno a nivel de médula, otro a nivel de tronco encefálico y otro a nivel de corteza cerebral. Esos tres niveles tienen responsabilidades básicas, pero a la vez tienen estructuras de soporte, como ganglios basales, como cerebelo y como otras regiones en el sistema que van a estar trabajando continuamente para que se genere el movimiento. Ahora la pregunta es, ¿cómo lleva el movimiento a las aulas? ¿Cómo es que yo puedo crear oportunidades de aprendizaje considerando que el movimiento es la expresión, ¿no? Considerando que el movimiento es el output de una información sensorial, de una sensación y de lo que percibo de esto, pero considerando principalmente que la relación cerebro y cuerpo slash movimiento son muy importantes para el buen funcionamiento del sistema nervioso central y muy importantes en sí. Va a cerrarse de nuevo, ¿viste? Cerró todo. No estoy logrando usar el PowerPoint hoy día, está dando mucho problema. Qué Eh, macana. Si quieres, me lo puedes no pasar sé si seguimos. o me lo puedes pasar por correo y yo lo pongo a medida que tú vas hablando. Yo voy pasando las diapositivas, quizá. Es que no voy a usar todas las diapositivas que están ahí. Déjame, déjame checar acá. Entonces, está. Bueno, pero mientras voy volviendo a poner, de repente es como la imagen, cuando la imagen está grande y que yo pongo para cambiar la imagen se cae. De repente vamos a probar haciendo con la imagen chiquitita Ujú. eh, para ver si no me da problema. ¿Listo? De acuerdo. Entonces, yo les decía justamente ahorita, ¿no? ¿Cómo hacemos para llevar todo eso a nuestras aulas? Aquí dejo una gran tarea. Como existen tres niveles de control motor, como esos tres niveles de control motor van a dirigir desde los movimientos más gruesos hasta los más finos, de los más amplios hasta los más específicos, y según el proceso de neurodesarrollo, de crecimiento y desarrollo del cerebro en sí, esos patrones de movimiento se van modificando en este proceso de maduración del cerebro, pero tenemos que estar atentos a que se creen, de crear, no sé cómo se habla en español, a que se construyan experiencias para que estos movimientos realmente estén integrados en las clases de educación física, en las aulas, en las clases de psicomotricidad. Entonces, ¿cuáles son
los 3 patrones básicos de movimiento que nosotros decimos a los educadores que son necesarios ser considerados. En la primera infancia, principalmente porque es el despertar de esos patrones, es necesario estimularlos, pero a nivel de primaria, de secundaria, por así decirlo, o hasta mismo en la educación adulta, estos patrones de movimientos guiados por esos 3 niveles de control motor están todo el tiempo mezclándose con los aprendizajes. Acá hay 3 básicos, el de locomoción, de manipulación y de estabilización. Los patrones de locomoción, por ejemplo, son todos los patrones que nosotros sabemos que necesitan del desplazamiento, pasar de un punto A a un punto B. Y esos patrones se vienen desarrollando desde el momento que esta médula, que esta estructura más baja de control motor se va volviendo cada vez más experta en los movimientos de los cuales ella tiene un porcentaje de responsabilidad. ¿Cuáles son esos patrones más básicos que tenemos con relación a la locomoción? Arrastrarse, trepar, correr, gatear, marchar, caminar, saltar, ¿no? Todo lo que ustedes puedan utilizar para moverse de un punto A a un punto B. ¿Cuál es el gran desafío? Que no solamente es construir ese patrón de movimiento y locomoción, sino es que colocar toda una variación de desafíos para que esos patrones se desarrollen de la mejor forma posible. Y acá les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, ustedes me dirán, pero gatean los niños, o corren los niños. ¿Qué vamos a hacer ahí? Yo le digo, pongamos variables. Pongamos variables. Como por ejemplo, en diferentes terrenos o superficies, en diferentes planos, obstáculos, direccionalidad, velocidad, ritmo, distancia, corte, desvío, o sea, todo lo que tú puedas poner como desafío en este proceso. Para los saltos, por ejemplo, ahí pongo varios ejemplos. Saltos con desplazamiento estacionado, con obstáculos, con secuencia, con impulso, con altura, con profundidad, con tiempo, con estilo, con caída. O sea, hay un repertorio enorme de variaciones que podemos hacer solamente con relación a los patrones básicos de locomoción. Entonces, imagínense que en la primera infancia, se silenció. Ya. ¿Me escuchan todos? Porque aquí me salía que el sonido había sido desactivado. Estos Sí, son los primeros te patrones que se escuchamos. deben desarrollar en los primeros años de vida. Listo, gracias. El segundo tipo de patrón son los patrones de manipulación. Esos patrones nos van a acompañar toda la vida. Esos patrones son esenciales para el aprendizaje de la matemática. Entonces, yo quiero mejores de matemática. Reforcemos los patrones de manipulación. Juguemos con las manos. Utilicemos las manos en el concreto. Matemática. Perdón, Anita, se ha cortado. Es como que balance. Ya. Sí, Decía que de esos patrones, agarrar, atrapar, sostener, braquear significa cuando nosotros nos agarramos con un agarre prensil de una barra y nos colgamos y vamos balanceando el cuerpo y pasando de una barra a otra, ¿no? Como hacen los monos cuando están saltando entre los árboles o cuando estamos jugando en este pasamanos. Soltar, el acto de soltar demuestra maduración de ese patrón de manipulación, lanzar hasta llegar a la aprehensión pinza más fina. Entonces hay todo un desafío en todos esos aspectos. Ahora, lo más interesante es que no solamente el patrón en sí de la manipulación es esencial para el ser humano, porque las manos son nuestra principal herramienta de relación con los objetos, con el medio, con el otro, el toque,
¿no? De las manos en la espalda de un niño tiene un significado, sino también que las investigaciones en sentido numérico, por ejemplo, van demostrando cómo son importantes los dedos de las manos para poder entender la matemática. Y actualmente lo que hacemos es impedir a los chicos que cuenten con los dedos, porque tienen que ser estas manos son esenciales, no solamente para crear esos patrones que son esenciales, sino también para entrar en habilidades más complejas como la matemática. Y el otro tipo de patrón, que es el patrón de estabilización, que se da mucho también en los primeros años de vida, que tenemos que desarrollar, es todo lo que tiene que ver con la información vestibular, con el sistema vestibular, ¿no? Con mantener mi cuerpo, el eje de mi cabeza, con relación a la posición en el espacio, pero estos patrones de estabilización son esenciales para mi vida, para caminar, para subir y bajar escaleras, para, para hacer cualquier tipo de actividad física que tenga que ver con mi cabeza ya y mi cuerpo enfrentando la fuerza de la gravedad. ¿Qué me interesa que se queden con ese patrón de estabilización? Que hay diferentes formas en que nosotros podamos estimular y hacer ejercicios, principalmente con chicos bien pequeños, para dar mayor nivelación a ese sistema vestibular. Sin embargo, este es uno de los sistemas que más sensibles son si hay una frecuencia, intensidad y duración muy alta. Por ejemplo, el girar a un bebé, el mecer a un bebé, estar tiempo adecuado con la intensidad adecuada. 3 segundos, uno, ese sistema vestibular va a estar sobreestimulado y ese bebé, eso que yo siempre le digo a las mamás, ¿por qué tú ves rico y está arrullado y va a dormir? No, porque este sistema dice mejor me refugio y varias cosas que tenemos que ir repensando que este mundo tan grande de crear en nuestras aulas, de hacer conviten al cuerpo a participar, sino también que el cuerpo esté dentro de las actividades en clases de matemático, de geografía, la parte motora, porque estos movimientos, entonces, cuando yo llevo el movimiento de los primeros años de vida, sus patrones de movimiento, que salen ganando atención, control voluntario del movimiento, la toma de planificación, ejecución y también el cuerpo en sí y directamente con las funciones ejecutivas y con la que llamamos autorregulación biológica, que es entender los niveles de energía de mi cuerpo, función al ambiente que estoy, a las personas que estoy, encuentro. Entonces, cerrando ese sistema para estas funciones cerebrales que nos hacen dando ahorita. ¿Cuáles son esas funciones? Exactamente, varias de ellas están acá en esa memoria. Es una función. Somos quienes somos porque somos lo que somos porque
inteligente de ustedes que nos permite aprender. Antes de todo esto, es que aunque estudiemos de forma desagregada estas funciones, vamos entendiendo que cada vez es menos indicado esa mirada tan reduccionista de regiones en el cerebro vinculados con esas funciones. Sino ahorita es una mirada mucho más holística acerca de cómo funciona el cerebro, con diferentes regiones dialogando para que esas funciones se den. Entonces, en este fascículo, ustedes van a ver, por ejemplo, regiones vinculadas con el lenguaje. Por ejemplo, hay la región de Wernicke, que es una región donde el input auditivo entra, o sea, ahí yo aprendo las palabras que estoy escuchando, los fonemas de las palabras que estoy escuchando. Hay una otra región en el cerebro llamada región de Broca, que es donde se estructura el lenguaje oral, ¿no? Lo que voy a expresar, y hay un grupo de nervios que vinculan, ¿no? De axones que vinculan la zona de Wernicke con Broca, que dice, eso escucho, lenguaje comprensivo, esto hablo, lenguaje expresivo. Entonces, este ejemplo básico del lenguaje oral, por ejemplo, es una demostración clarísima del encuentro entre la dimensión sensorial y la dimensión motora. Porque para hablar bien, para articular una palabra, yo necesito el movimiento. Pero para que yo produzca el movimiento de una palabra, sabemos que las palabras están compuestas de fonemas, yo necesité haber creado una conciencia de estos fonemas y necesité de todas maneras del sistema auditivo para poder crear conciencia de esos fonemas. Entonces, cuando yo digo la palabra papel, entonces mi sistema va registrando las pequeñas unidades de sonido, ¿no? O sea, va registrando el fonema, esos fonemas después yo los puedo articular, ¿no? Entonces es un encuentro, el lenguaje en sí es un encuentro súper interesante, una demostración súper impactante sobre la relación que hay entre la dimensión sensorial y la dimensión motora. O sea, para el lenguaje escrito, ahí voy a lanzar una pregunta. Para escribir, ¿cuál es la relación entre escribir, ¿no? El sistema sensorial y motor? ¿Están juntos, motor y sensación y percepción en la escritura? ¿Qué piensan ustedes? Respóndanme ahí al costadito. ¿Hay una relación, sí o no? Para escribir, ¿necesito sistema motor y sistema sensorial? Así es, así es. Así es, muy bien. Muy bien, sí, sí necesitamos. O sea, en la escritura, en el lenguaje, vamos a ver, en el lenguaje oral, ¿cuál es el input? Muy bien, Laura, está unida, interactúan. En el lenguaje oral, ¿cuál es el sistema sensorial de input? En el lenguaje escrito, ¿cuál es el otro sistema sensorial de bastante importancia? A ver, respóndanme para lenguaje oral. Un sistema, muy bien, Luciana. Oral, input, bastante fuerte audición. Ahora para el lenguaje escrito. Lenguaje escrito. Muy bien, César. Visual. Entonces, miren, el acto, muy bien, Analía, el acto de hablar con el otro, el acto de escribir, está vinculando los sistemas auditivo y motor. Aquí es muy interesante lo que Luciana pone, que sí, en lo que es lenguaje escrito, aunque el sistema visual tiene un trabajo muy fuerte,
este lenguaje escrito va a estar vinculado también a la conciencia de los fonemas, ¿no? Estos símbolos representan sonidos. Entonces hay un compromiso mucho más amplio, ¿no? De los sistemas sensoriales, visual y auditivo, también en la lectura, en la comprensión de la lectura y también en la escritura. Vamos entonces para ir haciendo un input, así, ¿no? Una idea general sobre de esas tres funciones cerebrales que son el día a día de un educador, que es el aprendizaje, los sistemas de memoria y el lenguaje en sí. Quisiera terminar ahora esos últimos minutos considerando algunos temas específicos con ustedes con relación al aprendizaje, porque van a leer muchas cosas sobre el aprendizaje. Va a haber una propuesta que ustedes necesitan revisar sobre cómo preparar sus clases pensando en cómo es que el cerebro aprende. Marcelo, depende tanto el uso del celular como el uso de la tablet, de la tecnología en sí, son las dos caras de la misma moneda. Todo depende de la intensidad del uso, todo depende del porqué del uso. Yo suelo decir que nuestros estudiantes de ahora ya están integrados en el mundo digital, ¿no? En el mundo tecnológico, y esto se debe llevar al aula con un objetivo, ¿no? El objetivo de que sea un dispositivo que pueda aportar y apoyar en el aprendizaje. Eso tendríamos que estar acá más horas para discutir un poquito más sobre la tecnología, el impacto de la tecnología en el aprendizaje. Alejandra, me hace recordar, tengo un artículo chiquitito sobre este tema. Mándame un mensajito con Edgar para poder mandarles ese artículo sobre tecnología en nuestras aulas, para que ustedes, si desean, no sé si desean, yo les puedo enviar ese artículo para que ustedes puedan leer un poquito sobre lo que dicen las investigaciones. Seguro que sí, nos interesa, así que voy a hacer de Eh, acuerdo. Muchas gracias. Mira, entonces quiero terminar llamando la atención para algunas cosas que, para que seamos realmente neuroeducadores, quisiera llamar la atención para algunas cosas. Primero, que tenemos que construir un nuevo concepto de aprendizaje, resignificar el aprendizaje. Durante muchos años pensábamos mucho como Pavlov, ¿no? Que el aprendizaje se daba y era casi que un efecto duradero, ¿no? Prolongado de respuesta a un determinado estímulo. Entonces hemos encontrado conceptos como, por ejemplo, de Anderson, que decía que el aprendizaje se daba a nivel de conducta. O sea, la experiencia de aprendizaje cambiaba el comportamiento. Luego, investigaciones más profundas, se fue diciendo que el aprender no solamente cambia el comportamiento del ser humano, sino cambia los patrones mentales, las representaciones mentales, los procesos cognitivos. Ustedes se acuerdan, para la época del conductismo, Skinner, por ejemplo, no podía admitir que existiera un componente cognitivo en ese aprendizaje, que era más como estímulo y respuesta, ¿no? Un condicionamiento clásico, un condicionamiento operante de cómo es que se daba ese aprendizaje. Sin embargo, con las investigaciones en neurociencia, con la neurotecnología que ha mejorado, ni uno ni otro tenía la razón. Ambos tenían la razón, pero todavía les faltaba algo más, porque el aprendizaje no solamente se da en el cambio, se ve el aprendizaje en el cambio del comportamiento, sino que se ve a nivel de patrones mentales, de procesos cognitivos que se cambian, pero principalmente, ¿qué es lo que demostró la neurociencia? Que el aprendizaje tiene que ver con las células nerviosas, tiene que ver con las neuronas, tiene que ver con lo neurobiológico. Entonces, ¿cuál es el gran desafío ahorita? En este
significar el concepto de aprendizaje, recordar que lo que ustedes están haciendo, dejando de hacer en el aula, no es simplemente algo que va a generar una conducta de sumar, restar, de conocer estados del agua, las regiones del país, geográficas del país, no. Entender que el aprendizaje entra a la sinapsis, el aprendizaje tiene que ver con la sinapsis, tiene que ver con la conexión, con el diálogo que hay de diferentes células nerviosas en relación a un concepto, en relación a algo que va a modificar, tanto a nivel biológico, la comunicación de esas células, como va a modificar a nivel de procesos mentales y cognitivos, cómo va a modificar el comportamiento. Por eso acá yo suelo compartir un concepto que estábamos postulando hace muchos años atrás, que el aprendizaje es un proceso cíclico, continuo, relacionado con cambios en el individuo que ocurre tanto a nivel neuronal como cognitivo y conductual. ¿Y conductual en qué sentido? En que cambio la conducta motora, cambio la conducta social, cambio la conducta emocional o la conducta moral. Entonces, miren cómo es tan importante que en la formación inicial de un educador o en la formación en servicio de un educador, él entienda que las experiencias de aprendizaje que él está construyendo en el aula son experiencias que, para que sean apropiadas por este estudiante, tuvo que haber entrado ya a un nivel mucho más profundo que esa escala neuronal, ¿no? Y también entender que ese aprendizaje tiene vínculo con factores genéticos, con factores ambientales, y si tiene vínculo con factores genéticos y ambientales, hay una variabilidad individual en la forma de aprender de nuestros estudiantes. No todos aprenden de la misma forma, por eso va a exigir que el educador tenga diferentes formas de enseñar un mismo propósito, de desarrollar una misma estrategia para el desarrollo de capacidades o competencias o para adquirir determinados conocimientos, porque esta carga genética es muy interactiva con la experiencia del ambiente. Aquí Chile está preguntándonos sobre la teoría de Maslow, sobre esos diferentes niveles que tenemos que considerar, ¿no? El aprendizaje, ¿no? Cuando escuchas de una forma, cuando ves de una forma. Mira, lo que viene mostrando las investigaciones en neurociencia cognitiva, vienen demostrando que no necesariamente hay esa jerarquía tan marcada como esta pirámide, sino que hay diferentes formas de acción y de interacción entre genética y experiencias, entre las personas en sí, porque el cerebro tiene muchas formas de aprender. Y una de las formas de aprender del cerebro muy, muy significativa en la primera infancia, por ejemplo, es muy notorio, es por contagio, por imitación, por mimetismo. O sea, yo necesito al otro, necesito el modelamiento del otro, la conducta del otro, el lenguaje del otro, el conocimiento del otro también para influir de alguna forma en la forma que aprendo y finalmente en qué es lo que estoy aprendiendo. Entonces hay ahorita una forma mucho más holística y una forma mucho más multidimensional para que el ser humano pueda aprender y apropiarse de lo aprendido. Por supuesto está que para algunas personas la forma de aprender y retener lo aprendido están vinculados con determinados aspectos que han planteado diferentes investigadores anteriormente. Quiero aprovechar y hacer una observación, ¿no? Cuando estamos hablando de este aprendizaje que entra por diferentes vías, estamos hablando no de estilos de aprendizaje, ¿no? No estoy hablando de tenemos que mirar el estilo de aprendizaje de mi alumno para
poder enseñar según su estilo de aprendizaje. La neurociencia en sí no hace eco, no ha encontrado un conjunto de evidencias significativas para decir hay estilos de aprendizaje tal, a la luz de la neurociencia trabajen con este estilo y de esta forma. No se ha caído en un mito muy grande, cosas que se tienen que hacer para los diferentes estilos de aprendizaje. Más bien, lo que viene diciendo la neurociencia, principalmente la neurociencia cognitiva, es que sí, hay formas de aprender, determinadas formas de procesamiento de información que va a variar con el individuo, ¿no? Y más aún, si el individuo tiene un proceso de neurodesarrollo atípico, esta forma de aprender va a ser totalmente individual, ¿no? Un niño que tiene algún trastorno en su proceso de neurodesarrollo tiene una forma diferente de aprender a un niño que no tiene ningún tipo de trastorno. Pero aprende. Claro que aprende, porque el cerebro es plástico. Por ser plástico el cerebro tiene la capacidad de aprender para siempre. Otra cosa también que es importante recordar cuando hablamos de este nuevo concepto de aprendizaje es relacionarlo con el proceso de neurodesarrollo. Ustedes han visto ahí que el cerebro crece, se desarrolla, que el proceso de maduración y mielinización es paulatino, y con este proceso de maduración paulatino, yo tengo las herramientas para aprender. Entonces, muchas veces las propuestas de aprendizaje exigen de habilidades cognitivas de alto nivel, de alta complejidad, que un niño en los primeros años de vida no tiene ese recurso cognitivo para aprender. Entonces, yo necesito pensar que lo más importante es que yo entienda cómo aprende el cerebro, para que yo pueda reformular y repensar cómo estoy enseñando a ese cerebro que está aprendiendo. Nuestra meta como neuroeducador, que es enseñar desde el cerebro que aprende, entendiendo ese cerebro que aprende. Y al entender ese cerebro que aprende, voy modificando mis estrategias de enseñanza. Y cuando modifico esas estrategias de enseñanza, comienzo a ver que el aprendizaje centrado en el alumno da mejores resultados. Grupos de interaprendizaje da mejor resultados, porque necesita el otro, el contexto social para el aprendizaje es muy importante. Otro aspecto que es muy importante cuando consideramos esa nueva forma de ver el aprendizaje, es que el aprendizaje tiene tres naturalezas muy importantes. La naturaleza individual, o sea, hay un individuo que tiene un determinado carácter, un determinado temperamento, con su proceso propio de desarrollo, con un organismo que está durmiendo bien, comiendo bien, que está sano o no, que va a participar de ese proceso de aprendizaje. Sí, el diseño universal de aprendizaje es excelente para esto, ¿no? Para entender que nosotros como seres humanos tenemos posibilidades de aprender no solamente con un tipo de recurso, ¿no? Sino tenemos a nuestro alcance diferentes formas de apropiarnos de esto. Ahí miramos, por ejemplo, los niños con dislexia. Muchos de esos chicos, si la profesora sabe que tiene dislexia, lee la evaluación a este chico, la probabilidad de éxito de este chico en la evaluación es altísima. Pero si la profesora le entrega la evaluación y deja con que él la lea solo, la resuelva solo, porque cree que al leer le está dando la respuesta, por la dislexia, él no va a llegar a unos niveles de éxito como podría llegar si él tiene unas otras formas de trabajar de la misma profesora. Y el DUA, que es el Diseño Universal de Aprendizaje, que vamos a hablar un poquito de él en el último fascículo, es esa forma alterna que tenemos nosotros como educadores de utilizar recursos, entre ellos la tecnología, para llevar a estos alumnos a este campo del aprendizaje. Entonces, el aprendizaje tiene una naturaleza individual, y si tiene una naturaleza individual también, lo que está vinculado, las funciones vinculadas con el aprendizaje, como atención,
memoria. Ustedes van a ver ahí los diferentes sistemas de memoria que tenemos. También va a tener una carga individual muy notoria. El aprendizaje tiene una naturaleza social, o sea, cuanto más esté atento al ambiente social de mis estudiantes, a mí misma dentro de ese ambiente social, ¿no? La capacidad que tengo yo de dejarlos ser realmente protagonistas de su proceso de aprendizaje, voy aprovechando de este cerebro que es social por naturaleza, que pueda utilizar esos recursos del ambiente para aprender. Entonces, ese aprendizaje de naturaleza social tiene que llevarnos a una comprensión muy, muy, muy significativa. ¿De qué? Del ambiente en sí para aprender, el ambiente social para aprender, los recursos que hay en este ambiente, tiene que llevarme a entender que el otro es el recurso sumamente importante para aprender. Entonces, el otro que está en el ambiente pesa más que el rompecabezas o que el microscopio que está ahí. Entonces, la presencia del otro es muy importante para ese tipo de naturaleza del aprendizaje que es social, y también las condiciones de este ambiente, ¿no? Si este ambiente es un ambiente cálido, es un ambiente que me genera emociones positivas, que me genera tranquilidad, estoy aumentando las probabilidades de aprender. Pero si este ambiente es un ambiente que tiene muchos estímulos, que tiene muchos distractores, que tiene muchos niveles, experiencias con altos niveles de estrés tóxico, como el aprendizaje tiene esa naturaleza social, obviamente si el ambiente no está diseñado pensando en esto, bajamos las probabilidades de aprendizaje. Entonces, imagínense un educador que está todo el tiempo gritando, un aula que tiene todo el tiempo el ruido de afuera, del patio, todo esto va a afectar en la capacidad de aprender. Otra naturaleza muy importante que está vinculada con el aprendizaje es la naturaleza biológica, lo que yo les decía. Cuanto más maduro esté el cerebro, cuanto más mielinizadas estén estas diferentes regiones, más importante se vuelven esas regiones demandando participación en el aprendizaje. Entonces yo tengo una corteza prefrontal que está vinculada con regulación de comportamiento, con funciones ejecutivas, con valores. Esa corteza tiene capacidad de aprender, pero aprende de dónde? Aprende del otro, aprende del ambiente, aprende de imitar conductas. Entonces, invitemos a los chicos también a entender esa naturaleza biológica del aprendizaje. Esa naturaleza es, estoy creciendo, estoy teniendo más posibilidades, estoy teniendo más habilidades, por eso el aprendizaje ahorita se vuelve más complejo, pero biológicamente yo tengo las posibilidades para enfrentar esos desafíos del aprendizaje. 2 puntitos más y terminamos. El aprendizaje tiene un carácter multidimensional, o sea, no aprendemos solamente desde la dimensión cognitiva, aprendemos y tenemos mecanismos de aprendizaje en las 6 dimensiones que nos conforman como seres humanos: cognitiva, emocional, social, sensorial, motora, moral, espiritual y reflexiva. O sea, todas estas dimensiones participan en el aprendizaje. Todas esas dimensiones tienen herramientas propias para aprender. Entonces, si yo estoy usando solo la herramienta cognitiva, ¿no?, para desarrollar habilidades en los chicos, estoy perdiendo todo el potencial que tienen las otras dimensiones para que ellos puedan aprender. Entonces, aprendizaje por analogía, aprendizaje por asociación, aprendizaje vinculado con el movimiento, aprendizaje vinculado con estudios de caso, dilemas. Todo esto son conjuntos de estrategias que tú puedes ir utilizando para conquistar, ¿no?, a esos mecanismos que están por detrás de cada una de esas dimensiones. Y
Y ahí, y esto, lo siguiente que les decía, que terminábamos con esto, era con relación a esos mecanismos básicos, vamos a ver cómo, si no me va a caer, esos mecanismos básicos que tiene el cerebro para aprender. Ustedes van a leer ahí en el fascículo cómo es que nosotros podemos imaginar una ruta propia de aprendizaje del cerebro. Y van a ver que hay diferentes formas de aprovechar esta ruta natural de aprendizaje del cerebro al planificar mis clases. Es muy importante, después que ustedes terminen de estudiar este curso, este módulo principalmente, que repiensen la planificación, repiensen cómo ustedes están planificando su actividad. ¿Por qué? Si yo planifico mis actividades pensando en el cerebro que aprende, si yo planifico mis actividades pensando tres naturalezas básicas, una naturaleza social, una naturaleza biológica, ¿me entiendes? Si hay una naturaleza individual, si hay dentro de esta naturaleza del aprendizaje un individuo con su propio proceso de neurodesarrollo. Piensen si ustedes están considerando esas 6 dimensiones dentro de las aulas. Y piensen si ustedes están caminando según este cerebro que está aprendiendo. Entonces, ese cerebro se prepara para aprender, él está motivado por abrir todos los sistemas que tiene para aprender. Él tiene esa capacidad de hacerlo, pero el educador que está al frente puede tener la llave que abre o la llave que cierra. Entonces, comencemos a repensar qué significa para nosotros enseñar desde la comprensión de qué significa para el otro aprender. Entonces hay una ruta que el cerebro se prepara para aprender, utiliza los sistemas sensoriales, el sistema motor, las emociones, la memoria, los conocimientos previos, todo eso solo para comenzar a aprender. Luego utiliza recursos directos e indirectos para adquirir ese aprendizaje. Cuando él va adquiriendo a través de diferentes recursos directos e indirectos, él comienza a elaborar el nuevo conocimiento, las nuevas habilidades, él comienza a encajar lo que ya tenía con lo nuevo para poder producir disculpe la redundancia, un producto específico para llevarlo a un determinado sistema de memoria. Aquí es el momento de hacer retroalimentación. Aquí es el momento de estar todo el tiempo verificando que él está entendiendo realmente lo que está aprendiendo. Porque luego de esta elaboración, el aprendizaje se va a un sistema de memoria. Entonces, mejor certificarnos siempre, esas evaluaciones cortitas, continuas, siempre, oral, por medio de juegos, de ejercicio, de lo que fuera, del material que fuera, certificarnos que se está dando realmente el aprendizaje. Porque formada la memoria, o sea, aprendí, procesé la información, esa información tiene un sentido, un significado para mí, tengo que guardar esa información, entonces la retengo, la aprendo, la almaceno, para luego después cuando la necesito la evoco. Pero para todo esto, toda esa información, ese aprendizaje tiene que estar integrado funcionalmente en el cerebro. O sea, tiene que ser parte de circuitos nerviosos, parte de redes de circuitos, parte de diferentes sistemas. Y en la pedagogía, lo que llamamos aprendizaje significativo, en la neuroeducación llamamos de integración funcional. O sea, finalmente hay un sentido y un significado para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque está integrado ahorita dentro de esos diferentes circuitos y dentro de esas diferentes dimensiones. Shirley escribe, es todo un reto, porque la mayor parte de la planificación se basa en el cumplir un objetivo, pero se olvida cómo cada estudiante aprende para que asimile los contenidos del objetivo, es romper paradigmas. Tiene toda la razón, Shirley. Por eso la neuroeducación no es para todos. La neuroeducación es para quien tiene coraje.
para quien realmente puede romper esos paradigmas, puede romper esos esquemas. Y esa es la invitación, que podamos conformar una nueva generación de educadores que a partir de esta evidencia científica pueda enseñar desde ese cerebro que aprende. Me encantaría seguir más, ustedes me conocen que hablo demasiado, me voy poniendo nerviosa de que me va marcando mi tiempo acá. Bueno, estaremos muy prontito juntos de nuevo. Espero que hayan disfrutado un ratito. Disculpa el problema de la tecnología que tuvimos hoy, pero nada, seguir para adelante. Les pido que este curso lo lean, lo relean. Si tienen dudas, por favor, háganos llegar esas dudas, porque este curso de las funciones cerebrales, que es entender aprendizaje, los sistemas de memoria, el lenguaje, es muy importante para todo lo que vamos a construir dentro de nuestras aulas en nuestro quehacer pedagógico. Muchas gracias, Laura, por tu palabra. ¿Qué sería de nosotros aquí fomentando una nueva ciencia si no son ustedes que están ahí decididos a luchar con nosotros para que esa nueva ciencia tome posición? Un abrazo enorme. Ahí estoy viendo Costa Rica. Qué rico tener gente de tantos lugares. Costa Rica, sé que hoy día también hay gente. Gracias, Luciana. Pura vida, vida son lo que ustedes nos hacen sentir. Muchas gracias a todos. Alejandra, gracias de nuevo por acompañarnos y ya esperamos vernos muy prontito. Gracias a ti, querida Ana Lucía. Y bien, vamos a estar en contacto permanente. Vamos a revisar las fechas para las próximas videoconferencias. Nuevamente, gracias también por conectarse con nosotros a Costa Rica y Argentina y, por supuesto, al interior del país, que tenemos gente en Sucre, en Oruro, en Santa Cruz, en Cochabamba. Así que muchas gracias a todos y estaremos en contacto. En cuanto tengamos el video, les vamos a pasar el link, como siempre, para que se pueda colgar en la plataforma. Listo. Y